Esta es la segunda parte de esta maravillosa serie. Bienvenido a Tengo Preguntas, un canal extraordinario. En este video verás acontecimientos importantes de la vida de Jesús, sus primeros años de vida basados por supuesto en los 4 evangelios. Recuerda que ya tenemos 2 videos de esta maravillosa serie. Cuando gustes puedes ir a verlos. En la descripción de este video te dejo los enlaces. Ubiquémonos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Aquí hace aparición quién sería el esposo de María, José. En la mente de él existía solo un pensamiento: María me fue infiel antes de casarnos. Él había decidido romper el compromiso con María al enterarse que ella estaba embarazada. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 24, habla de un castigo por infidelidad en un compromiso en pareja dentro del pueblo de Israel. Aparentemente María incumplió, y ante los ojos de la razón, era imposible que ella quedara embarazada por causa del Espíritu Santo. José realmente tenía motivos de sobra para abandonarla, e incluso delatarla para que se le aplicara el castigo por infringir la ley. Como todo esto venía del corazón de Dios y era un plan eterno para la humanidad, José tuvo un sueño donde Dios le habló a través de un ángel. La intervención de este ángel fue fundamental para cambiar la decisión que José había tomado. Ahora aceptaba a María, se casaría con ella y le pondría el nombre a su hijo adoptivo. José se había convertido en el padre terrenal de nada más y nada menos que del Salvador del mundo. Una profecía hecha 800 años antes estaba a punto de cumplirse. Isaías 7:14 iba a entrar en la lista de profecías cumplidas de las Escrituras. ¿Por qué se llamó Jesús y no Emanuel? Muy bien, te invito a ver este video aquí en nuestro canal Tengo Preguntas. Ya está disponible. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Lo maravilloso de la historia es que José obedeció, cumplió con el Señor, así que nosotros por favor hagamos lo mismo. Es necesario decir que el versículo 25 dice enfáticamente que José tuvo relaciones sexuales con María después de que Jesús nació. Ahora, estamos ubicados geográficamente en Galilea, en la ciudad de Nazaret. El emperador romano de la época se llama César Augusto y mandó hacer un censo en el imperio. José y María eran de la casa de David, por eso para dicho censo tuvieron que irse a Belén, en Judea. El embarazo de María avanzaba muy bien y estaba cerca el nacimiento. En Belén no encontraron hospedaje para el alumbramiento. Jesús nació en un pesebre. El Hijo de Dios Altísimo nació humildemente. Comenzó la brecha entre lo material y lo temporal y lo eterno. El milagro del nacimiento de Jesús ya ha acontecido en Belén de Judea, pero otro milagro y señal del cielo está a punto de suceder. En esa zona había pastores y cuidaban a sus ovejas de noche. Dios decidió enviar un ángel para glorificarse y anunciarles algo. El testimonio de los pastores fue el siguiente. Dice la Escritura: no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. El Señor comenzó a ratificar su voluntad y anhelo para con el ser humano: salvarlo. Más ángeles se unieron y dijeron: dice la Escritura, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Lucas capítulo 2, versículo 14. Los pastores no se quedaron con lo que se les había dicho. Fueron y lo comprobaron por ellos mismos. Y testificaron también lo que Dios les había dicho a través de los ángeles. Gloria, alabanza, maravilla, asombro, gozo. Todo eso vivían quienes eran parte de los milagros. María ni una palabra podía pronunciar. Estaba atónita ante semejante acontecimiento. Solo guardaba en su corazón y meditaba en sí
como quedó registrado en el versículo 19. Vamos ahora al templo en Jerusalén. Es tiempo de cumplir la ley del Señor. Jesús debe ser presentado y circuncidado. Nombre maravilloso le pusieron sus padres, Jesús. El ángel lo había anunciado y así quedó registrado. ¿Qué decía la ley con respecto a esto? Dice la Escritura: conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice la Escritura: al octavo día será circuncidado el prepucio de su hijo. Cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Los traerá a la entrada del tabernáculo de reunión, pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Levítico capítulo 12, versículos 3, versículo 6 y versículo 8. Bueno, así lo hicieron María y José, y una bendición profética estaba por ocurrir delante de sus ojos. Dice la Escritura: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. El justo y devoto Simeón fue quien pronunció lo anterior, un hombre que poseía el Espíritu Santo y se le había prometido ver al Mesías antes de morir. Delante de todos, en el templo, pronunció una maravillosa profecía que se está cumpliendo frente a ti y a mí justo ahora, en este preciso momento. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, es una luz que revela a Dios a las naciones. Esta profecía se cumple de maravilla, porque el Evangelio de Cristo sigue extendiéndose rápidamente. Este anciano dijo otras cosas maravillosas que se cumplieron al pie de la letra, y puso su fe en Jesús con apenas unos días de nacido, y por supuesto fue salvo. Otra seguidora y testigo de Jesús estaba en el templo. Una profetisa llamada Ana. Era viuda e iba al templo todos los días, de día y de noche, ayunaba y oraba sin cesar. Esta mujer le habló a todos de Jesús, un niño recién nacido, y a todos les testificó que él era el Salvador de su pueblo. 2 personas llenas del Espíritu Santo, a quien Dios les reveló ese día tremenda noticia de salvación. Por supuesto, María y José no podían dejar de estar asombrados. Este pasaje culmina con el regreso de María, José y obviamente Jesús a su ciudad, a Nazaret en Galilea. Jesús comenzó a crecer. Crecía sano y fuerte, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía sobre él. Lucas capítulo 2, versículo 40. Antes de continuar, el Evangelio de Mateo nos narra una historia que sucedió para el tiempo en que los pastores vieron al niño en Belén en Judá. Para cumplir todo lo que proponemos en la cronología, es necesario incluir todos los eventos posibles alrededor de la vida de nuestro Señor. El capítulo 2 de Mateo comienza a narrar la llegada de unos sabios o magos a Jerusalén. Llegaron guiados por una estrella e indagaron sobre el nacimiento del rey de los judíos. Ojo, que el propósito de estos hombres era adorar al Señor, como está escrito en el versículo 2. Esto alertó profundamente al rey Herodes, a tal punto de convocar una reunión con los principales sacerdotes y los escribas para confirmar el lugar del nacimiento del Cristo. En el versículo 6 de Mateo capítulo 2 quedó registrada una profecía que se encuentra en el libro del profeta Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice la Escritura: Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo enfatiza el cumplimiento de esta profecía,
Es decir, el Señor Jesucristo cumple esta escritura y en el tiempo del milenio la completará. Herodes decía que quería saber dónde estaba el niño para supuestamente ir y adorarlo también. Quedó registrado en el versículo 8. De todas formas, los sabios o magos llegaron donde estaba el niño y le adoraron ofreciéndole oro, incienso y mirra. Para la época eran costosos y muy difíciles de conseguir. Claramente sabían quién era el niño, tanto que Dios mismo les avisó en un sueño para que no regresaran a Herodes. Quedó registrado en el versículo 12. Mateo continúa narrando acontecimientos tremendos alrededor de los primeros años de vida de Jesús. ¿Recuerdan que Herodes dijo que iba a adorar al niño? Pues resultó ser homicida y mentiroso como Satanás. En realidad se vio amenazado por un rey y dijo: hay que eliminarlo. Satanás ideaba un plan para matar al niño. El Señor en su sabiduría le avisó a José en sueños diciéndole que Herodes iba a matar al niño. Entonces le dio órdenes de ir a Egipto. Mateo registró otra profecía, esta vez del profeta Oseas, acerca de este acontecimiento. Al igual que Israel, Jesús también estuvo en Egipto. Dios lo guardó de manos de asesinos y estuvo allí mientras el rey Herodes tuvo vida. Algunos preguntarán, ¿y por qué no iba a otro lado? Pues Mateo revela en el verso 16 que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Recuerden que fue a Egipto para que se cumpliera la profecía. Ahora no solo esta profecía estaría por cumplirse, otra, registrada en Jeremías 31:15, también se presentaría de manera precisa. El pasaje dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos porque perecieron. Era obvio, un infanticidio de esa magnitud fue un evento que no pasó desapercibido en toda esa zona. Tal era la magnitud de la masacre que lamento y llanto amargo era lo único que se escuchaba. Maldad pura era lo que había en Herodes. Grande será su castigo delante del Padre. ¿Cuánta maldad también actualmente en la misma magnitud está sucediendo? Y esa matanza ahora la legalizan para proteger supuestos derechos. Es lo más descabellado que ha podido aparecer en este último siglo. Pero bueno, llegará el castigo a su tiempo. A Herodes le llegó su hora y está esperando su resurrección para condenación eterna. Mientras tanto, continuemos en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23. Nuevamente José, el padre adoptivo de Jesús, recibe órdenes de parte de Dios en un sueño. Así le hablaba Dios a José, a través de los sueños. En el sueño le anunció que ya habían muerto los que querían matar a Jesús. Como siempre, José obedeció al pie de la letra y se fue nuevamente a la tierra de Israel, a Galilea, a Nazaret. Aquí conectamos nuevamente con el Evangelio de Lucas, ¿recuerdas? El versículo 40. Sin embargo, Mateo termina esta porción en el versículo 23, diciendo que a Jesús lo llamaría el Nazareno, también dicho por los profetas. Al buscar en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no hay referencias directas de esta profecía. Pero, según algunos eruditos, afirman que Isaías capítulo 11, versículo 1, podría estar refiriéndose a este título. Dice la Escritura: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahora, la palabra hebrea que significa retoño es similar a la palabra que se traduce como Nazareno. Finalmente, volvieron de Egipto y habitaron en Nazaret, cumpliendo así la voluntad del Señor revelada a José a través de un sueño, como quedó registrado en Mateo capítulo 2, versículo 22. 12 años habían pasado desde entonces. Ahora iban a Jerusalén, María, José, Jesús y toda la familia para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús decidió quedarse en el templo en Jerusalén aprendiendo,
preguntando y también respondiendo a los maestros de la ley. María y José no se dieron cuenta. Ellos pensaban que él regresaba en la multitud con otros familiares o amigos hacia Nazaret, pero no fue así. Se devolvieron a Jerusalén sus padres y después de 3 días lo encontraron sentado en el templo, conversando con los maestros de la ley. Seguro sus padres terrenales escuchaban lo que Jesús decía a los maestros de la ley y se maravillaban de lo que escuchaban. María, angustiada, como era natural, le preguntó a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estamos desesperados buscándote por todas partes. Lucas capítulo 2, versículo 48. La respuesta de Jesús, para muchos, puede sonar irrespetuosa, antipática, confusa o atrevida, pero es una respuesta de Dios. Jesús respondió, dice la Escritura: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Podemos concluir de esta respuesta que Jesús ya era consciente que era el Hijo de Dios y comenzaba a entender su misión, llamado, naturaleza y esencia a sus 12 años. María y José no entendieron la respuesta de Jesús, a pesar que ambos sabían desde el principio que Jesús era el Hijo de Dios. La Escritura dice en el versículo 51 que Jesús regresó con sus padres terrenales y obedeció, se sujetó a ellos. Jesús necesitaba seguir creciendo, madurando, entendiendo, aprendiendo, y así sucedió. El capítulo cierra diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Muy bien, hemos llegado a nuestro final, a la parte número 2 de esta serie maravillosa, La vida de Jesús en orden cronológico. Espero haya sido edificante para ti este video. Si así fue, por favor, házmelo saber en los comentarios. Déjame un me gusta, que nos ayudas muchísimo. Espero que sigas viendo nuestra serie La vida de Jesús en orden cronológico en otros videos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un siguiente video. Recuerda que puedes apoyar nuestro ministerio. En la descripción te dejo toda la información. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Asimismo, regálame un me gusta. Te lo agradezco grandemente. Espero poder ayudarte con la información precisa en nuestra siguiente respuesta, de la mano del Espíritu Santo y las Escrituras. Gracias por tu interés. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra siguiente respuesta. Chao, chao.